Muy buenas tardes con todos y todas. Bienvenidos nuevamente a nuestro curso Fortalecimiento de las capacidades de los miembros de los consejos de recursos hídricos y administraciones locales del agua de las cuencas de la vertiente del Pacífico. Mi nombre es María del Carmen Tejada, soy tutora que tiene a su cargo este primer módulo que corresponde a la gestión del recurso hídrico para el desarrollo sostenible y la responsabilidad de los consejos de recursos hídricos de cuenca. Como sabemos, la semana pasada iniciamos este curso para la cuenca Tumbes y justamente como parte de ese inicio hemos ya, valga la redundancia, iniciado con la unidad didáctica número 1 referida al marco normativo de la gestión de los recursos hídricos en la cuenca hidrográfica. Y el día de hoy, como parte de la sesión 2, vamos a dar continuidad y de cierto modo ir cerrando esta nuestra unidad didáctica número 1. Como sabemos, uno de los temas fundamentales para el desarrollo del curso, hemos puesto énfasis en nuestra primera sesión, la importancia de su participación a lo largo del desarrollo de todo el curso, una participación activa con sus comentarios, con sus inquietudes, con sus reflexiones, y como parte de ello justamente tenemos estos espacios que ustedes van a encontrar en la plataforma de este curso de fortalecimiento de capacidades, en las cuales se van dejando ahí estos Jamboards, que como bien saben son estas herramientas que utilizamos para el desarrollo de los ejercicios y que sirven para que ustedes puedan compartir, en algunos casos, sus preguntas, inquietudes, en otros, desarrollar algunos ejercicios que son muy específicos, pero sumamente útiles para el contenido de cada sesión. En la medida que ustedes participen del desarrollo de estos ejercicios, si bien esto va a servir no solamente para que ustedes puedan tener la nota de participación que corresponde, necesitamos tener la nota de participación en clase, durante la sesión, durante el desarrollo de cada uno de estos ejercicios. También es importante porque, como les hemos precisado, estos ejercicios sirven para que nosotros podamos ir enfocando, atendiendo esas necesidades específicas que puedan haber para el fortalecimiento de capacidades en el caso del Consejo de Recursos Hídricos de la cuenca Tumbes. En ese sentido, brevemente, así muy rápidamente, porque queremos estar seguros que en realidad no tienen ninguna dificultad en el manejo de estas herramientas que sirven para el desarrollo de nuestras sesiones, rápidamente vamos a hacer un recordaris de lo que es el uso de estas herramientas. Y sí, un pequeño paréntesis, básicamente para indicarles que por favor en el chat, como ustedes recordarán, el chat se encuentra en uno de los botoncitos de abajo, dice chatear. Ahí ustedes le dan clic. Pamela nos ha compartido el link del formato de asistencia que es necesario que puedan llenar para poder también registrar vuestra asistencia. Recordemos que también la asistencia forma parte de los criterios de evaluación de su participación en el curso. Bien, entonces voy a ahora compartir con ustedes este video que les hacía mención, o presentación, breve presentación, ¿sí? En la que tenemos información sobre estos recursos digitales, ¿no? Decíamos, un primer recurso digital es el Zoom, es la plataforma que estamos utilizando para el desarrollo de la sesión, es una plataforma sumamente útil para el desarrollo de cursos, reuniones de trabajo. De hecho, seguramente muchos de ustedes ya han hecho uso de esta herramienta. Como saben, ustedes reciben un link para acceder a la reunión. Es importante ingresar con, en el caso que les pida, colocar los códigos de acceso correspondientes. Es importante también que ustedes puedan revisar su conexión para que esta conexión en lo posible pueda ser lo más estable durante el desarrollo de la sesión. Al momento que ustedes ingresan al Zoom, es importante que coloquen su nombre, ¿sí? Recuerden que al momento que desarrollamos, ya sea el espacio en el que se abre la participación para sus preguntas o sus comentarios, o en el caso de los trabajos de grupo que desarrollamos, para poder dirigirnos adecuadamente a cada uno, necesitamos contar con su nombre. Ustedes pueden, al momento de ingresar, colocar su nombre y su apellido, de modo tal que todos sepamos con quiénes estamos interactuando.
De la misma manera, como les habíamos indicado, ustedes en la parte inferior de su pantalla, en el Zoom, van a encontrar distintos botones que van a tener que utilizar a lo largo del desarrollo de la sesión. El primero es este que ustedes encuentran en el lado izquierdo, que es el micrófono. Ustedes lo activan y lo desactivan dependiendo de si tienen el uso de la palabra, si les ha dado el uso de la palabra, lo activan. Si no están haciendo uso de la palabra, por favor les pedimos que los mantengan cerrados de modo tal que no interfiera con el desarrollo de la sesión. El tema del video, de esta camarita de video, es la que usamos para que podamos todos conocernos, interactuar, en particular, en especial, podamos hacer este esfuerzo durante los trabajos de grupo, de modo tal que eso facilite un poco también el conocernos, el ir acercándonos un poco más. Recordemos que el conocerse permite fortalecer relaciones de confianza y la confianza es un punto de apoyo sumamente importante para promover procesos de participación, generación de consensos y la coordinación. Ustedes también aquí en esta sección pueden ver los participantes. Esta es la sección del chat o en algunos casos aparece chatear, que ustedes pueden hacer clic y justamente van a encontrar ahí estos formularios para el registro de asistencia. Lo propio, por ejemplo, cuando entramos a los trabajos de grupo, aquí van a encontrar los links de los Jamboard que les corresponde a cada uno de los grupos y en ese sentido ingresar a esa pizarra donde cada uno va a poder compartir su punto de vista y finalmente interactuar entre ustedes para las conclusiones finales a las que lleguen cada grupo. De la misma manera, como bien saben, el trabajo de grupo implica que podamos todos ver en la pantalla qué es lo que venimos avanzando dentro del grupo. En especial cuando yo entro a cada uno de los grupos es importante que yo pueda ver cómo es que vienen avanzando. Entonces aquí tienen este botoncito de compartir pantallas, este botoncito verde con una flechita hacia arriba, el que alguno de ustedes puede hacer uso de ese botoncito, alguno de ustedes dentro del grupo, quiero decir, hace uso de ese botoncito para compartir la pantalla. Es importante que se organicen al interior del grupo un poco para que faciliten, moderen la discusión, la conversación, la reflexión. Y en esta sección de reacciones, ustedes van a encontrar una manito levantada, es la que pueden utilizar para que puedan dar también sus puntos de vista o alguna pregunta que quisieran plantear en relación a los temas que estamos tratando. De la misma manera, como les comentaba, hay este momento en el que vamos todos a salas, ¿no es cierto? Aparecemos de un momento a otro cuando indicamos que ya se va a trabajar en grupo. Pamela nos ayuda y nos lleva a pequeñas salas donde estamos solamente los miembros del grupo. Estos grupos se conforman de manera aleatoria y, como decíamos, es importante que podamos hacer uso de nuestras cámaras para ir conociéndonos e interactuando cada vez mejor. El Jamboard, como bien habíamos mencionado, también es una herramienta bastante útil, es una herramienta del Google. Ustedes la van a encontrar cuando hacen clic en estos cuadraditos que aparecen en el Google. Van a encontrar el Jamboard con este logo. En este Jamboard, nosotros utilizamos principalmente esta herramienta para poder compartir de esta manera, en la que van a poder seleccionar cada una de aquellas que necesiten para el trabajo de grupo. Principalmente nosotros utilizamos las notas adhesivas, ¿sí? Y aparecen este tipo de recuadros, uno escribe ahí y finalmente puede visualizarse nuestro comentario. Lo propio podemos hacer con relación a estos cuadritos de texto. Pueden darle esta flechita para atrás si se equivocaron, no hay ningún problema. Y entonces digamos que así podemos usar fundamentalmente el Jamboard. Cuando se aparece el Jamboard en nuestra pantalla no necesitamos guardar, grabar. Esto, ni bien empezamos a escribir, automáticamente el sistema va guardando la información. No es necesario que se preocupen, ya se me perdió la información, ya no está, no se preocupen. Esto automáticamente se va grabando. Como decíamos, es una pizarra donde ustedes pueden crear distintos tipos de figuras, imágenes, textos, en función a lo que deseen compartir. Nosotros lo usamos principalmente para el trabajo de grupo. Bien,
luego de haber hecho rápidamente esta presentación sobre estas herramientas que utilizamos para el desarrollo del curso, quiero compartir con ustedes justamente algunos elementos que ustedes, sobre los cuales ustedes han desarrollado los ejercicios encargados en la sesión anterior. Recordemos que para la sesión anterior justamente se les había solicitado que puedan eh, hacer primero, compartir con nosotros estas inquietudes, dudas que hayan podido surgir durante el desarrollo de la sesión 1. Y en ese sentido, alguno de ustedes ha hecho uso de este espacio, que lo denominamos Queremos saber, qué piensas, qué opinas, qué preguntas tienes. Y en esta sección, básicamente, para compartir con ustedes, ustedes han llamado la atención sobre la importancia de los temas que hemos tratado en nuestra primera sesión en relación al contenido de, digamos, los temas referidos a la ley de recursos hídricos, aquellos elementos sobre los cuales hemos puesto énfasis, los han considerado ustedes de utilidad, y una de las utilidades en las que ustedes han, digamos, puesto énfasis está referida a cómo, en la medida que todos conocemos la información, nos permite hablar también un mismo lenguaje, ¿sí? Porque todos manejamos la misma información, tenemos conocimiento, en este caso, de la ley de recursos hídricos, y entonces cuando hablamos de aquellos elementos referidos en la normativa, en la medida que todos lo conocemos, pues podemos comunicarnos sin inconveniente. Entonces, digamos que ese es un elemento fundamental en el que ustedes han puesto énfasis. Les pedimos, como lo precisamos al inicio de la sesión, que puedan ustedes participar de manera más activa en estos espacios para poder nutrirnos. Como digo, de repente tienen alguna duda, alguna inquietud ha surgido luego del desarrollo de la sesión, revisando el material complementario. Recuerden ustedes que tienen lecturas complementarias y que como parte de la revisión de esas lecturas pueden surgir algunas inquietudes, y entonces es la plataforma, digamos, la pizarrita esta virtual a partir de la cual ustedes pueden compartir un poco estas inquietudes, ¿no? Tenemos también, como parte del ejercicio encargado para después de la sesión, se les había pedido que por favor pudieran ustedes un poco identificar, pensando en lo que era la anterior normativa referida a la ley de aguas y la ley de recursos hídricos, la normativa vigente, si podrían ustedes identificar primero, ¿cuáles eran las principales diferencias que ustedes reconocen entre esa normativa anterior y la que tenemos ahora? ¿Sí? Y en relación a ese tema, ustedes han identificado que consideran esta ley una ley más completa, ¿sí? Esta ley permite disponer de un sistema nacional de gestión de recursos hídricos. Eso quiere decir que facilita, ¿no es cierto?, la interacción, la coordinación, la articulación entre distintos actores vinculados a la gestión del recurso hídrico. Y cuando hablamos de, digamos, distintos actores vinculados, hablamos de esta visión integral, multisectorial, donde se reconocen estos distintos usos y necesidades en torno al recurso. Entonces, digamos que en ese sentido hay un énfasis en el reconocimiento sobre este sistema, en relación a este enfoque multisectorial sobre el cual hemos precisado también, el tema de abordar aspectos referidos a la gestión de la calidad, la cantidad y la oportunidad, también se reconoce como un elemento importante, distinto al que digamos, se tenía en relación a la ley de aguas anterior, en donde no se abordan estos aspectos de esta manera más completa. Y finalmente, el otro elemento en el cual ustedes llaman, o sobre el cual ustedes llaman la atención, tiene que ver con el carácter participativo, ¿no es cierto?, de la norma que tenemos ahora vigente, ¿no? Como es que, además lo planteamos justamente o lo compartimos en la sesión anterior, uno de los principios de la ley de recursos hídricos es justamente el principio de participación y cultura del agua, ¿no? Y decíamos entonces que desde este principio se apunta a una participación organizada de los distintos usuarios del agua en la cuenca.
Y ustedes también llaman la atención del reconocimiento de las comunidades campesinas como usuarios, también con eh, el derecho legítimo a participar, ¿no es cierto?, del proceso de toma de decisiones en torno al uso del recurso. Entonces, digamos que estos son los principales elementos que ustedes, o sobre los cuales ustedes han llamado la atención. Y otra pregunta que se hacía era identificar cuáles eran las oportunidades que ustedes advierten en la normativa vigente. Y en relación a las oportunidades que ustedes advierten, uno de los elementos que ustedes resaltan tiene que ver con esta posibilidad y necesidad de articular los instrumentos de gestión, los instrumentos estratégicos. Y con esto nos referimos, por ejemplo, a digamos, a cómo desde el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos no solamente estamos hablando de cómo se articulan los actores en sí mismos, sino las decisiones que se toman. Y cuando hablamos de instrumentos de gestión, son estos instrumentos de gestión los que, digamos, contienen estas decisiones tomadas por estos diferentes actores. Y entonces al lograr articular estos distintos instrumentos, logramos también un proceso de toma de decisiones, además de participativo, articulado. Y en ese sentido, por ejemplo, la posibilidad de articular el Plan de Gestión de Recursos Hídricos de la Cuenca al Plan Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, y en ese sentido, en tanto el Plan Nacional de Gestión de Recursos Hídricos se encuentra también alineado al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, pues entonces también nuestro instrumento se encuentra articulado con este otro instrumento de desarrollo nacional, o la articulación de nuestros planes de gestión de recursos hídricos con los planes estratégicos de desarrollo regional y otros instrumentos de gestión sectorial que también influyen en relación al manejo del recurso hídrico, y entonces ahí es un elemento que ustedes consideran importante en torno a la nueva normativa. Lo otro también es esta integración de los diferentes actores, esta participación, este enfoque multisectorial implica la integración. Y qué importante ese término de integración, porque quiere decir que todos, ¿no es cierto?, nos entendemos, o por lo menos buscamos entendernos, buscamos generar consensos, buscamos coordinar para tomar decisiones en busca de un bien común, ¿no es cierto? Siempre pensando que el uso del recurso hídrico en efecto tiene que estar marcado por garantizar este bien común. El otro elemento tiene que ver con la declaración de zonas de interés, y de protección de recursos hídricos. Ustedes llaman la atención sobre cómo la normativa aborda estos aspectos que se consideran importantes justamente para garantizar, ¿no es cierto?, la disponibilidad del recurso hídrico, y además, un poco asociado a este tema, ustedes resaltan también estas iniciativas que se desarrollan en torno, por ejemplo, a las soluciones basadas en ecosistemas, o estos mecanismos de financiamiento para, digamos, mantener ciertos servicios ecosistémicos como son los mecanismos de Merece. Y aquí quizás brevemente compartir algunas reflexiones que también hemos hecho en otras cuencas, que me parece interesante. Se ha avanzado, como mencionaban, en otras cuencas de manera importante en el desarrollo de iniciativas de Merece, ¿no?, de mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos desde las empresas prestadoras de servicio para, de cierto modo, retribuir, ¿no es cierto?, a las poblaciones en las zonas de captación este esfuerzo que hacen por manejar adecuadamente los ecosistemas en esta zona, y en ese sentido garantizar que se siga disponiendo del recurso hídrico en las condiciones de cantidad, calidad y oportunidad. Y se llamaba la atención de que sí, en efecto, las empresas prestadoras de servicio han avanzado un poco en ese tema, pero necesitamos seguir avanzando con otros actores. Y, por ejemplo, ahí surgía la inquietud de cómo es que, por ejemplo, el sector agrario podría avanzar también en este tipo de mecanismos desde sus distintas organizaciones, ¿no es cierto?, para empezar a plantear este tipo de mecanismos también de retribución de servicios ecosistémicos. Nos comentaban, por ejemplo, en el caso de Chancay y Lambayeque, que se vienen haciendo un poco
trabajos en este sentido. Entonces, probablemente desde la cuenca Tumbes también podría empezar a generarse un diálogo, una interacción con miras a implementar este tipo de mecanismos, ¿no? En relación también, ustedes hacen una reflexión en relación a la oportunidad que se tiene para el involucramiento no solamente de los usuarios agrarios, sino de los usuarios no agrarios y en sus distintas características, ¿no? Usuarios no agrarios tanto del ámbito urbano como del ámbito rural. Hacen también, ponen énfasis sobre la necesidad de disponer de información para la toma de decisiones en relación a distintos aspectos, el tema de poder contar con orientaciones o con ciertos elementos en la ley de recursos hídricos que permiten la gestión de los conflictos que se puedan suscitar en nuestras cuencas. Y finalmente, ustedes consideran como pendientes, elementos pendientes en la normativa, quizás definir de manera un poco más específica ciertos criterios para prevenir los temas de contaminación. Sabemos que hay distintos avances, por ejemplo, con todo el tema de los límites máximos permisibles, los secas, algunos mecanismos de sanción y, digamos, una serie de elementos que nos ayudan a avanzar en este desafío tan grande como es el garantizar o contribuir a mantener la calidad del recurso hídrico. También mencionan ustedes esta posibilidad de avanzar en una normativa que permita regular todo el tema de desalinización, ¿no es cierto?, para disponer de una mayor cantidad de recurso hídrico. Eso también requiere todo un esfuerzo de disponer de información y conocer experiencias también para ir tomando decisiones, las decisiones adecuadas. Eh, Llaman la atención también sobre la necesidad de contar con planes frente a situaciones de riesgo que se podrían presentar, por ejemplo, frente a sequías, ¿no? U otro tipo de, o incluso inundaciones que también, digamos, nuestro territorio y en particular en el norte también somos propensos a este tipo de situaciones asociadas justamente al recurso hídrico. Eh, Hablan también de la posibilidad de la necesidad de seguir reforzando estos esfuerzos que ya se han hecho por empezar a delimitar las cabeceras de cuencas con la finalidad de implementar en estas cabeceras de cuencas aquellas intervenciones que permitan garantizar la disponibilidad del recurso hídrico y entonces creemos que hay una lectura interesante sobre el tema en relación a la situación que tenemos en nuestra cuenca y aquellos elementos que tenemos en relación a los recursos, a la ley de recursos hídricos. Entonces, dicho esto, no sé si surge alguna inquietud por parte de ustedes, algún comentario, alguien quisiera agregar algo más en relación a lo compartido hasta el momento sobre aquellos elementos sobre los cuales ustedes han llamado la atención. No sé si ¿me escuchan? ¿Sí? Sí, sí se Ah, escucha. ya, pensé que se me había ido la señal. Este, Les decía, no sé si alguno de ustedes quisiera compartir alguna inquietud, algún comentario, alguna reflexión que en torno a lo que les he compartido sobre lo que ustedes han aportado, lo que ustedes han desarrollado como parte de los ejercicios encargados, de repente les surge por ahí alguna duda o lo que ustedes deseen compartir. ¿Alguien que quiera tomar la palabra? Doris. Buenas tardes. Adelante, Doris. Buenas Buenas tardes. tardes, Doris. Sí, ha hecho un buen resumen de las sugerencias, las expectativas y las preocupaciones de los participantes. Sin embargo, en mi grupo se vio un tema que, si bien es cierto, está relacionado con la contaminación de la que usted ya mencionó, pero me pareció que se trató de la contaminación vista desde nuestra propia normativa, la normativa nacional, los DMA, los LMP, los SECAS, etcétera. Pero hay una preocupación y que está en la agenda, digamos así, local y está relacionada con la
contaminación que proviene de otras fuentes, incluso externas, ¿no? Internacional o binacional. Yo no sé si eso está considerado ahí o no lo han tomado en cuenta, me gustaría sí, porque es algo que nos está, ¿cómo se llama? Nos está afectando los últimos años. Se está haciendo mucha incidencia política incluso sobre ella, pero hay poco de propuestas de solución, ¿no? Entonces, si enfatizamos en ello, yo creo que también podría, de esta plataforma, que no solamente me imagino va a ser académica, también puedan surgir ahí algunas iniciativas. O sea, lo que sugiero es no perderlo de vista. Gracias. Muchísimas gracias, Doris, por la precisión que haces, que me ayuda también a aclarar un poco, digamos, las fuentes desde las cuales yo he recogido este conjunto de insumos. Como decía al inicio de la sesión, eh, si bien en efecto en los trabajos de grupo que desarrollamos la semana pasada se abordaron los temas que bien mencionas en relación a la problemática de la calidad del agua, debido a que se tiene, digamos, minería, principalmente minería informal en el lado de Ecuador, lo que hace que hacia este lado tengamos problemas de contaminación del agua que utilizamos en el lado de Perú. En efecto, este fue un tema que ustedes trataron en los trabajos de grupo. Sin embargo, los elementos sobre los cuales yo he compartido el día de hoy son los ejercicios que se dejaron en la plataforma después de esa sesión. Y un poco para atender esta Ahí he solicitud. tenido dificultades para acceder a la plataforma. No sé si es mi caso o pues, únicamente o también otros compañeros. No tengo Ahí usuario y clave para ingresar. Ya, mira, ahí te recomendamos que puedas contactarte con tu coordinador, con el coordinador de la cuenca. Igual Pamela seguramente está tomando nota también de esta inquietud para que pueda coordinar también con el coordinador y puedan solucionar ese tema para evitar inconvenientes y que todos puedan cumplir adecuadamente con estos ejercicios. No obstante, como parte del ejercicio antes de esta sesión 2, también les pedimos que ustedes identificaran algunos elementos de la gestión integral del recurso hídrico que ustedes consideran relevante en su cuenca. Y entre estos, justamente, ustedes han planteado la necesidad de promover acciones de diplomacia hídrica, lo han puesto así ustedes, para tratar el tema de la calidad del agua. Recordemos que la Ley de Recursos Hídricos tiene una sección particular en el capítulo 6 referido a las cuencas y entidades multinacionales. Y aquí en su artículo 33 justamente hacen mención a la necesidad o a la posibilidad de que la autoridad nacional, en este caso del ANA, pueda coordinar con el Ministerio de Relaciones Exteriores la suscripción de acuerdos multinacionales que tengan justamente como finalidad la gestión integrada del agua en las cuencas transfronterizas. Digamos que por lo menos el marco lo tenemos en la ley. El asunto es cómo podemos hacer para empezar a operativizar acciones concretas en esta materia. Es un tema difícil, en efecto, el tema de cuencas transfronterizas es un desafío porque implica llegar a acuerdos entre los países. Si ya dentro del país es complicado llegar a acuerdos, digamos, siendo que estamos en un país que tiene las mismas políticas, pensemos en cómo llegar en acuerdos considerando que estamos interactuando con un país que define sus propias normas, sus propias prioridades y este tipo de elementos. No obstante, nosotros, ¿no es cierto?, como actores de la cuenca, como miembros del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, que nos encontramos justamente en una cuenca transfronteriza, necesitamos hacer incidencia para que se lleven a cabo las decisiones necesarias, las acciones necesarias para empezar a solucionar estos problemas de contaminación. Yo sugeriría ahí, me imagino también, este es un tema importante en el plan de gestión de recursos hídricos y será como parte de la actualización que ustedes tienen previsto, entiendo, y es una tarea en la que estarán trabajando. Como parte de la actualización, este tema me imagino que va a ser una de las prioridades y en ese sentido, entonces,
creo que como espacio de coordinación, de promoción, de un conjunto de intervenciones para la gestión integral del recurso hídrico dentro del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, es importante ahí, desde su lectura, poder alcanzar algunas ideas, algunas propuestas de acción para que a través de la Autoridad Nacional del Agua, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, se puedan empezar a tomar acciones. No es un tema nuevo, sabemos que la búsqueda de poder tratar temas de interés común en las zonas de fronteras es un tema que se trabaja ya desde hace mucho tiempo, y en el tema de recursos hídricos incluso el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene áreas que ven de manera específica este tema, con lo cual creo que ahí hay un poco, tenemos una tarea de seguir haciendo incidencia desde el Consejo de Recursos Hídricos, planteando ahí un poco o proponiendo alguna hoja de ruta que permita ir alcanzando soluciones en el corto plazo. Me parece interesante, Doris, la reflexión que haces en torno a que este curso no solamente sirve para, en efecto, fortalecer las capacidades, sino que también como parte del ejercicio de fortalecimiento de capacidades hay un conjunto de información que se genera, que se produce y que sirve justamente para, digamos, de cierto modo, hacer una suerte de mejorar el conocimiento de nuestra cuenca, pero también de ir pensando en algunas alternativas de solución y de ciertos pasos que podemos ir dando en relación a la búsqueda de soluciones sobre estos temas. No sé si alguien más entonces quisiera tomar la palabra sobre lo compartido hasta el momento. ¿Nadie más? Quizás un poco para ir alcanzando estos resultados adicionales que ustedes han compartido en relación a estos elementos de la gestión integral de recursos hídricos como relevantes para su cuenca. Ustedes ponen énfasis en relación a la gobernanza hídrica y entendiendo ahí la gobernanza, esta participación, ¿no es cierto?, de todos los actores en el proceso de toma de decisiones, la identificación, la necesidad de tener información para la toma de decisiones, lo resumiría yo de esta manera, es decir, ustedes llaman la atención sobre la necesidad, por ejemplo, de disponer de información para poder atender determinados puntos críticos para la gestión de riesgos, pero para eso necesitamos información y en efecto la gestión integral del recurso hídrico plantea, ¿no es cierto?, reforzar aquellas acciones que permitan disponer de información para garantizar un proceso de toma de decisiones eficiente, ¿no? En la medida que conozcamos en mejor y mayor medida la problemática de nuestra cuenca, que podamos tener datos más precisos sobre la problemática de nuestra cuenca, pues entonces nuestras decisiones serán más eficientes, el uso de recursos para atender esos problemas serán también más eficientes y en ese sentido también podremos disponer de recursos para atender otros temas de interés en la cuenca. Entonces, el tema de información también es un tema importante y quizás asociado al tema de riesgo, también este contexto, como habíamos advertido en la sesión anterior, referido al cambio climático, nos advierten, ¿no es cierto?, sobre la necesidad de planificar tomando en cuenta escenarios no solamente del corto plazo, sino de un mediano y largo plazo. Necesitamos, para poder planificar tomando en cuenta el contexto de cambio climático, necesitamos mirar los escenarios y tomar decisiones pensando en lo que va a pasar después, no solamente en lo que está pasando ahora, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos tomando las medidas para irnos adaptando a este nuevo contexto del cambio climático. Con estas ideas adicionales que ustedes han compartido, no sé si alguien más quisiera comentar o puntualizar alguna otra idea, alguna otra información. No sé si Doris estás hablando porque tu micro está apagado, No, ¿no? yo Ah, ya. estoy satisfecha con la información. Lo que sí, no sé, aquí hay una pregunta clara para Elana. Cuando hemos intentado abordar este tema de la contaminación de la cuenca transfronteriza, se ha indicado de que es un tema de Cancillería, que es un tema de relaciones exteriores, pero
ese aspecto de la norma que ha mencionado usted no lo tenía claro y sí, valdría la pena tenerlo dentro de la agenda. Así es, así es. Yo sugiero ahí que puedan hacer incidencia tomando en cuenta que ya la normativa plantea un aspecto referido a las cuencas transfronterizas y en ese sentido establecer acuerdos multinacionales, ¿no? Para manejar la problemática de las cuencas de manera coordinada y a través, obviamente, del Ministerio de Relaciones Exteriores. Bien, ok, nadie más se anima. Siempre hago recordar que es importante vuestra participación para el desarrollo de las sesiones y así vamos acercándonos a lo que ustedes necesitan. Vamos entonces a compartir la presentación para nuestra sesión de hoy. El día de hoy, como continuando un poco con el tema referido al marco normativo de la gestión de los recursos hídricos en la cuenca hidrográfica, vamos a conocer un poquito algunos elementos o recordar, porque me imagino muchos de ustedes ya han revisado estos instrumentos estratégicos para la gestión del recurso hídrico, como son justamente la política de Estado y la política y estrategia nacional de recursos hídricos. Para entrar con este tema, quiero fundamentalmente recordar estas distintas consideraciones que se han planteado ya en la sesión inicial y que de cierto modo nos marcan la pauta para el desarrollo de nuestras sesiones de la mejor manera. Y en ese sentido, como les decía, vamos a compartir algunos elementos vinculados a la política de Estado sobre los recursos hídricos y a la política y estrategia nacional de recursos hídricos. Aquí es importante rescatar aquello que nos señala la política de Estado sobre los recursos hídricos. Primero, nos indica, ¿no es cierto?, que el agua la debemos de cuidar en tanto se reconoce esta como patrimonio de la nación. Y está establecido así no solamente en la política de Estado sobre los recursos hídricos, sino también en la propia ley de recursos hídricos. Entonces, cuidamos el agua como patrimonio de la nación, como un derecho fundamental al acceso al agua potable, imprescindible para la vida y para el desarrollo humano. Es decir, aquí hay un reconocimiento en línea con lo establecido en la Ley de Recursos Hídricos sobre la prioridad del uso para consumo humano, como un elemento esencial para el desarrollo de la vida de las personas. No es posible la vida sin el agua y en ese sentido debemos garantizar que toda la población cuente con un acceso seguro a este recurso para con ello tener mejores oportunidades de vida. Recordemos que el impacto que tiene la falta de acceso a este recurso en condiciones de calidad, cantidad y oportunidad tiene serios efectos en la salud de las familias, en grupos vulnerables en particular, en población en situación de pobreza. Esto tiene un impacto entonces también en los recursos económicos que las familias tienen que destinar para la recuperación de sus condiciones de salud y por lo tanto dejando de tener oportunidades para mejorar su educación o mejorar sus actividades económicas y en ese sentido tener un mejor nivel de vida. Entonces ahí no perder de vista este tema. Por otro lado, llama la atención también la política sobre la necesidad de usar el agua en armonía con el bien común. Lo habíamos precisado también hace un momento. Esto quiere decir que debemos, cada vez que tomamos las decisiones en relación al uso del recurso, estamos pensando en todos los usos. Y aquí estamos hablando no solamente del uso poblacional, industrial, agrícola, minero, sino también el uso que el ambiente requiere de este recurso para mantener en equilibrio el ecosistema, ¿no? Entonces, se hace énfasis en el reconocimiento de este recurso como un recurso natural, renovable, pero vulnerable, ¿no es cierto? Ustedes han mencionado justamente estas características de la problemática en la cuenca de Tumbes en relación a la contaminación del agua, por ser una cuenca transfronteriza que tiene estas actividades en la parte alta de la cuenca en el lado de Ecuador. Y entonces tenemos un recurso vulnerable, un recurso que se puede contaminar, un recurso que puede escasear por este contexto de cambio climático, pero también por inadecuadas prácticas de los recursos naturales asociados a este. Se plantea también la integración de estos valores sociales, culturales, económicos, políticos y ambientales, y es un poco a propósito
de esta integración de estos valores que ponemos esta imagen donde uno puede mirar este aprovechamiento económico, la toma de decisiones, estos distintos actores, ¿no es cierto? La toma de decisiones como, como un espacio político, ¿no es cierto? También de incidencia, de definir prioridades en relación al uso del recurso, pero también en relación al uso ambiental, ¿no? Y vemos aquí que tanto hombres como mujeres participan en estos espacios. Otro elemento sobre el cual llama la atención la política de Estado es el referido a garantizar la gestión integral del recurso hídrico. Es decir, el Estado tiene el deber, ¿sí?, de garantizar esta gestión integral del recurso hídrico que, para recordar básicamente, está referida a este proceso, ¿no es cierto?, coordinado, articulado, participativo de toma de decisiones en relación al uso del recurso y su relación con los otros recursos, de modo tal que digamos, tengamos manejemos este recurso de una manera sostenible. Se precisa que además el Estado debe fortalecer al Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, y eso quiere decir que debe de implementar las acciones necesarias para garantizar que el sistema funcione, opere. Y eso quiere decir que si pensamos, por ejemplo, de manera particular, ¿qué quiere decir esto en el caso del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca? Pues el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, como una expresión local, digamos, de este Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, requiere ser fortalecido, requiere mejorar sus capacidades en términos de conocimiento, de manejo de instrumentos, de capacidad de gestión, para justamente poder garantizar esta gestión integral del recurso hídrico. Y en ese sentido, entonces, es que se pone énfasis en la necesidad de impulsar la conformación de los consejos de recursos hídricos, pero no solamente su conformación, sino su fortalecimiento y su institucionalización. Y cuando nos referimos a institucionalización, estamos refiriéndonos a ese reconocimiento por todos los actores del rol que cumple el Consejo de Recursos Hídricos, del espacio que brinda este Consejo de Recursos Hídricos para contribuir en la gestión integral del recurso hídrico, y como tal, yo como usuario del agua recurro a ese espacio como un espacio de coordinación, de articulación y de participación. ¿Qué nos dice la política y estrategia nacional de recursos hídricos? Aquí básicamente algunos elementos del objetivo general referido en este instrumento. Este instrumento llama la atención nuevamente sobre la gestión integral del recurso hídrico, la necesidad de lograr esta gestión integral del recurso hídrico en todo el territorio nacional. Habla de la necesidad de garantizar la conservación, la calidad y la disponibilidad del recurso y su aprovechamiento sostenible, ¿no? Hablamos de, ustedes han puesto énfasis justamente en estos distintos esfuerzos que se pueden hacer para mantener adecuadamente los ecosistemas, y en ese sentido tener un recurso hídrico o al menos contribuir a tener un recurso hídrico adecuadamente manejado. En relación a la disponibilidad del recurso hídrico, también en términos de calidad, parte del problema que también ustedes han planteado, que requiere superarse en la cuenca Tumbes, este aprovechamiento eficiente y sostenible, donde necesitamos mejorar el conjunto de intervenciones dirigidas a hacer un uso responsable del recurso hídrico, sabiendo que estamos en una situación en donde el recurso es un recurso escaso, vulnerable. ¿Cómo podemos hacer para que esa cantidad de agua que nos brindan la aprovechamos al máximo, evitando cualquier uso innecesario de este recurso, de modo tal que todos podamos tener cada vez mejor y mayor acceso al mismo? Se llama la atención también sobre criterios de equidad, ¿no es cierto? Hay esta, digamos, igualdad de oportunidades que debe haber en relación al acceso al recurso, el tema de la participación, sobre lo cual ya hemos puesto énfasis en estos 3 niveles de gobierno, considerando también el sector público y el sector privado, y sin perder de vista, obviamente, las organizaciones de la sociedad civil y de las comunidades campesinas y nativas que tenemos en nuestros territorios, y con ello contribuyendo a esta cultura del agua que es tan importante, ¿no es cierto?, porque viene
con una serie de elementos referidos a los valores en torno al uso del recurso hídrico que es fundamental recuperar y no perder de vista, ¿no? Y en ese sentido, entonces, buscar ese desarrollo del país con una visión de inclusión social y desarrollo sostenible. Digamos que esos son los principales elementos que aborda esta política y estrategia nacional de recursos hídricos en su objetivo general. Y básicamente para rápidamente poder mirar qué nos dice la política en relación a sus ejes de política y las estrategias que plantea en torno a estos ejes, un primer eje tiene que ver con la gestión de la cantidad, ¿sí? Aquí se llama la atención sobre la necesidad de conservar las fuentes naturales de los recursos hídricos, en línea con lo que ustedes han considerado también, evaluar la oferta y disponibilidad y demanda de los recursos hídricos en el país. Para esto el tema de información es sumamente importante, como hemos comentado con anterioridad, para poder hacer una adecuada gestión del recurso en términos de su calidad, fomentar el uso eficiente, sobre lo cual también hemos puesto énfasis. En relación al eje de política número 2, y para lo que corresponde a la gestión de la calidad, se indica la necesidad de fortalecer las acciones sectoriales y multisectoriales en materia de gestión de la protección del agua, mantener y mejorar la calidad del agua en las fuentes naturales continentales y marítimas. Y aquí, como lo vamos a ver también más adelante, justamente en el eje de política número 3, tenemos la gestión de la oportunidad. Y aquí lo que se plantea desde las estrategias es la necesidad de implementar la gestión integral recurso hídrico, sobre lo cual hemos ya comentado con anterioridad, promover e implementar la gestión integral recurso hídrico en cuencas transfronterizas. Es decir, hay una, digamos, estrategia específica en este instrumento de política que aborda el tema de cuencas transfronterizas. Es decir, que implica que así como tenemos un espacio de Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, deberíamos tener un espacio de toma de decisión a nivel de la cuenca transfronteriza para que podamos escucharnos, ¿no es cierto?, nuestras distintas preocupaciones, necesidades e intereses y poco a poco vayamos resolviéndolos de manera consensuada con, digamos, los actores del lado de Ecuador. Para este mismo eje de gestión de la oportunidad también se plantea la formalización del otorgamiento de derechos de agua, donde es un tema que se ha ido avanzando también. El tema de promover inversiones públicas y privadas para el desarrollo de infraestructura hidráulica, desarrollar un régimen económico para el uso del agua y vertimiento de aguas residuales tratadas, eh, el tema de inversiones también para microembalses, irrigaciones pequeñas y medianas, es parte de lo que se considera como en el marco de las estrategias en gestión de la oportunidad. En gestión de la cultura del agua hay dos aspectos fundamentales, principalmente la implementación del Sistema Nacional de los Recursos Hídricos, la implementación del Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos. Se ha llamado la atención también sobre la importancia de este Sistema Nacional de Información por sus implicancias en los procesos de toma de decisiones, como hemos comentado con anterioridad. Y también se precisa la necesidad de gestionar el conocimiento y la cultura del agua orientada justamente a este aprovechamiento sostenible, a la necesidad de prevenir y gestionar estas controversias que puedan suscitarse en relación al manejo del recurso, en línea con lo que ustedes también habían mencionado. Y finalmente, el último eje de política, el quinto, referido a adaptación al cambio climático y eventos extremos, donde se plantea la necesidad de fomentar un poco la investigación científica y aplicada, el desarrollo de capacidades y la difusión de conocimiento en relación justamente a la adaptación al cambio climático y a la gestión del riesgo de desastres. Es importante aquí tomar en cuenta que ya las entidades rectoras en estas materias vienen trabajando para poder alcanzar orientaciones a los distintos sectores en relación a la incorporación de estos aspectos referidos a la gestión de riesgo y adaptación al cambio climático en las distintas intervenciones y también de manera específica en materia de inversión pública, ¿no? Articular políticas, normativas y procesos de planeamiento para la adaptación al cambio climático y la gestión del riesgo. Y aquí tenemos justamente el Sistema Nacional de Gestión Ambiental
y el Sistema Nacional de Riesgos de Desastre, donde no debemos perder de vista que el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos es parte de este Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Y al estar articulado con el Sistema Nacional de Riesgos de Desastre, pues inmediatamente el Sistema Nacional de Recursos Hídricos también debe encontrarse articulado a este Sistema Nacional de Riesgo de Desastre. Y finalmente, promover las medidas y mecanismos de adaptación, demanda y uso de recursos hídricos frente a los impactos actuales y futuros del cambio climático, en donde tenemos grandes desafíos sobre los impactos justamente que va a ocasionar el cambio climático con relación a la disponibilidad del recurso, a su variación en términos temporales y espaciales a lo largo de toda la cuenca, ¿no? Entonces, digamos que habiendo compartido un poco estos elementos referidos a estos instrumentos, tanto la política de Estado como la política y estrategia nacional de gestión de recursos hídricos, es importante precisar que esta última, entendemos, está en proceso de actualización, buscando alinearla un poco más a estos ejes que se consideran desde la seguridad hídrica. No obstante, en tanto no se apruebe un nuevo instrumento, este es el instrumento que debe orientar las intervenciones que en esta materia se desarrollen desde los consejos de recursos hídricos de Cuenca y desde cualquier actor involucrado en la gestión integral del recurso hídrico, ¿no? Dicho esto, entonces vamos a entrar al trabajo de grupo. El día de hoy vamos a hacer un ejercicio que va a tomar en cuenta no solamente vuestra experiencia, vuestro conocimiento, vuestras inquietudes en torno a la problemática de la gestión integral del recurso hídrico en la cuenca de Tumbes, sino también esta otra información, es un pequeño texto que les pedimos utilicen como un insumo más para responder las preguntas que van a ser compartidas a cada uno de los grupos, ¿sí? Aquí quiero rápidamente poder entrar y que ustedes puedan visualizar junto conmigo en qué consiste el ejercicio que vamos a desarrollar en el trabajo de grupo del día de hoy. Voy a compartir nuevamente la pantalla para que ustedes puedan visualizar. Y vemos aquí, están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Genial. Entonces, vemos aquí, estamos en la plataforma, básicamente porque aquí yo puedo encontrar la información, pero como les había indicado, para los trabajos de grupo, ustedes van a recibir los links de cada uno de los trabajos, de cada uno de los grupos de trabajo, el grupo 1, grupo 2, grupo 3, 4 y 5, para que puedan desarrollar este ejercicio. Al parecer tengo un poco lento el internet. Si quieres lo abro yo A ver, por favor. Sí, dame un minuto. Ok, gracias. Voy a dejar de compartir. No. Entonces, les decía que aquí la idea es que podamos ir avanzando en la, digamos, en el uso del Jamboard. Vamos practicando de paso el uso de esta herramienta. La idea es que puedan leer este texto. Probablemente algunos digan, bueno, pero no logro leer con claridad. No se logra ver no, aquí es al revés. ¿Podemos ir a estos puntitos hacia la derecha, por favor, Pamela, al costado de compartir? Si no me equivoco. No, estos de acá arriba. Arriba de compartir hacia la derecha. Hacia la derecha. Más a la derecha, más a la derecha. Arriba. Hay 3 puntitos, ¿verdad? Ahí en Zoom, ustedes le dan a más y se va a agrandar. Y van a poder leerlo. ¿Ok? Porque si le dan con la lupita acá, en vez de agrandarse, se va a achicar. Por alguna extraña razón sucede al revés. Entonces, les digo, como les decía, en esos 3 puntitos ustedes les pueden dar zoom y se va a agrandar el texto para que puedan dar lectura y junto, como les decía, la experiencia, el conocimiento que ustedes tienen de la problemática de la cuenca, pasaríamos a responder las preguntas siguientes. ¿Podemos, por favor, Pamela, pasar a la siguiente hoja? De acuerdo. Entonces, la primera pregunta que tenemos es,
¿qué elementos normativos y de los instrumentos de política que hemos visto el día de hoy se han ¿sí? Elementos, no todo el instrumento, sino elementos normativos y de los instrumentos de política que desde su punto de vista se han logrado poner en práctica en su cuenca, ¿sí? Mencionamos al menos 2. La siguiente, por favor. La siguiente hoja. La siguiente pregunta, como saben, en esta parte superior pueden ir pasando de hoja en hoja para poder ir respondiendo a las preguntas. La siguiente pregunta es, ¿cómo han aportado los elementos normativos a la gestión integral? Indique 2 situaciones particulares. Aquí, por ejemplo, nos estamos refiriendo a situaciones, ustedes han hecho referencia a la gestión de conflictos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ustedes podrían comentar una determinada situación de conflicto, producto de la cual, aplicando la establecida normativa en relación a procesos de generación de consensos, procesos de participación, qué sé yo, han logrado justamente interactuar de mejor manera con los diferentes actores, establecer unas relaciones de confianza o acuerdos y garantizar su cumplimiento, no sé. ¿Qué situación particular es la que ustedes nos podrían compartir? ¿Qué han aportado en la gestión? Si pasa a la siguiente pregunta, por favor, Pamela. En la siguiente hojita está la siguiente pregunta. ¿Cuál es el aporte de la norma a la solución de los problemas de la gestión del agua en su cuenca? Indique un problema en particular. En este momento estén trabajando, que se identifiquen y que está contribuyendo desde la aplicación de la normativa a su solución, ¿sí? En el primer caso estábamos hablando de una situación pasada, en el segundo también, y en este caso estamos hablando de una situación ahora, ¿no? De qué manera la norma está aportando ahora en la solución de los problemas de agua en su cuenca, y si nos pudieran, digamos, compartir información sobre un problema en particular. Y finalmente, la última, por favor. ¿Qué normas específicas para la gestión integral del recurso hídrico se han aprobado en su cuenca? Probablemente, producto de, digamos, el proceso de toma de decisiones que se ha llevado a cabo desde el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, promovido desde el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, se han logrado aprobar alguna norma para atender algún tema específico, ya sea en la región o en algún gobierno local, que permita o que contribuya a la gestión integral del recurso hídrico. La idea es que nos puedan compartir la información sobre cuál es esa norma y brevemente de qué se trata. Entonces, esas son las 4 preguntas. Como les indicaba, en este lado izquierdo ustedes van a encontrar las notas adhesivas o los cuadritos de texto que van a poder hacer uso para poder responder cada una de estas preguntas. Los invitamos, entonces, ahí está justamente y pueden mover oh, perfecto, excelente. Entonces, ¿alguien está levantando la mano? Doris, ¿querías hacer alguna pregunta? Sí, sí, por favor. Sí. Sin ánimo de pretender ser acaparador en el tema, por favor. Sí, pero antes de los trabajos, en la parte, digamos, teórica o la explicación de las políticas y los ejes, se me quedó en el tintero una pregunta, más que una pregunta, una intervención, y sería bueno que tratemos de manejar esto, ¿no? O sea, de dialogar, ¿no? Sobre lo que tenemos en la norma, en la política, que todo está muy bien escrito, perfectamente escrito, y lo que sucede en la realidad. Yo quiero traer aquí a colación al grupo un hecho que solamente ayer por la noche me llegó el mensaje.
Miren, yo soy especialista social del Programa Nacional de Saneamiento Rural y por tanto articulo constantemente con las organizaciones comunales prestadoras de los servicios de agua en la zona rural, ¿sí? De Tumbes. Ayer me llegó el mensaje de un operador, el presidente de una organización comunal que queda en el centro poblado Quiñones, en una intersección entre el distrito de Papayal y de Matapalo, y que hasta ahora no se define muy bien a qué jurisdicción distrital pertenece. ¿Ok? El punto es el siguiente. Se está trabajando la defensa ribereña de la zona del río Zarumilla, y esa obra va a sellar o va a clausurar o va a cerrar, según lo que me ha manifestado o me ha mandado el mensaje el presidente de la FAS, va a clausurar o sellar la captación de agua para consumo humano. Se podría decir que de repente en el inventario de esa obra está considerado reponer infraestructura que es para uso común, probablemente. Pero miren ustedes, solo el año pasado el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento concluyó allí una obra que les permitió mejorar las condiciones de la infraestructura. Se mejoró la captación, se le hizo una caseta, ¿no? Para que hagan el bombeo, y luego se les construyó un reservorio, inversión del Estado, que hoy probablemente quede sellada. Eso no es el único problema que le preocupa al presidente de la JAS, sino de que después de varias exploraciones, ese es el punto donde se pudo obtener mejor calidad de agua cruda para poder procesar y usarla para consumo humano. Esa es la otra preocupación. Y la tercera es el desconocimiento. Entonces, está ahí todo lo que usted menciona. Estamos hablando de los ejes, estamos hablando de una política que busque integradamente proteger el ecosistema. Aquí estamos descuidando la parte poblacional. Se nos está hablando de cantidad y calidad del agua, que no sabemos qué va a venir de agua para ellos, a dónde se van a trasladar. Estamos también perdiendo esa oportunidad de inversión que se dio, le aseguro, no más de 6 meses que se ha dado esa inversión para mejorar el sistema de agua. Y lo que es el tema de cultura del agua. O sea, ¿quién interviene para la prevención de estos conflictos o controversias que pueden surgir? ¿Dónde está así, fehacientemente, tangiblemente, el espacio de articulación del que tanto promueve la política frente a casos concretos? Y me dicen que no es solamente este sistema, sino también uno no sé si de Cuchareta Alta o Cuchareta Baja, en el distrito de Aguas Verdes, que también estaría afectado por la construcción de esta defensa ribereña. ¿Que es mala? No, porque sabemos que también tiene un propósito de proteger contra inundaciones. Pero, ¿dónde están esos espacios de articulación? Me pregunto, y aquí me gustaría, ya que Perdón, Doris, no te escucho. Le apagó el micrófono. Se le apagó el micro. Perdón. Les decía, ya que no es solamente un curso, ¿no? Donde vamos a leer normas y a sugerir sobre algo posible, veamos cosas concretas como la que hoy le estoy planteando, y yo no sé si entre los participantes está algún representante de la entidad que está trabajando esa defensa ribereña, supongo yo el proyecto Puyango Tumbes, o si algo conoce la autoridad local de Alagua, porque sinceramente me preocupó muchísimo, y aunque hoy todavía no he intervenido en las indagaciones, de hecho esto va a generar controversia. Gracias, eso quería ponerlo en el tintero hoy, y que sobre esto, sobre cosas visibles, tangibles, podamos ver qué aportes también podemos dar, ¿no? Gracias.
Ya, aló, Perfecto. buenas tardes. Quisiera ahí intervenir, por favor. Sí, Ya, con sí, respecto a lo por que está favor. diciendo, sí, con respecto a lo que está diciendo la colega, bueno, el proyecto Puyango, antes de empezar esa obra, ha hecho un estudio, ¿no? Un estudio y ha inventariado todas las infraestructuras hidráulicas que van a ser afectadas, ¿no? Y por lo tanto, se le va a cancelar o ya se le están cancelando, ¿no? Cuestión de canales, pozos, terrenos, plantación también ahí, ¿no? Ahora, con respecto, hay algunos pozos que también los han hecho en forma clandestina, ¿no? Y no, sin ningún criterio técnico, ¿no? Porque algunos han hecho en las fajas marginales y por eso en estos momentos hay ese problema, ¿no? Y como es uso poblacional, prácticamente se les ha dado ahí luz verde para que puedan seguir explotando, ¿no? Pero ya con esto, con esta reubicación, yo creo que ya las JAS o las municipalidades tendrán que apoyarlo para que sea un buen estudio y poderlo reubicar. Gracias. Gracias, Ángel. ¿Me escuchan, perdón? Sí, sí, sí lo escuchamos. Sí, licenciada. Ok, gracias por la información. Creo que es importante, es un- Hola. procesos de diálogo, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, sí, María del Carmen, continúa. No se escucha. Sí, ¿ahora Se sí me escuchan? entrecorta la comunicación de María del Carmen y no es ahora, sino está siendo ya repetitivo en la jornada de hoy. Sí, No, sí. bueno, ha habido rato, ahorita sí, pero durante el resto de la sesión se te ha escuchado bien. El problema que creo que está pasando es que a todos nos está fallando el internet a ratos. A mí también me ha sucedido. Ok, Pero sí, ¿ahora se me escucha? Perdón. ahora sí se te escucha. Ok, un favor, yo les pediría que en el momento que se escuche mucha interferencia o no se escuche bien, me lo hagan notar para yo poder ver la manera de corregirlo, ¿ok? Decía que cuando se presentan, o para evitar que se presenten este tipo de problemas, es importante establecer procesos de diálogo. Y creo que aquí es importante escuchar un poco a los distintos usuarios que se están viendo afectados por estas decisiones, ¿no es cierto? Sabemos claramente, como bien lo mencionaba Doris, que es necesario este tipo de intervenciones vinculadas al uso del recurso hídrico, ¿no es cierto? En particular referidas a defensas ribereñas, porque permite justamente reducir la exposición de la población y de sus medios de vida. A ver, decíamos que era importante desarrollar procesos de diálogo, comunicación, información, para que todos sepamos qué es lo que está sucediendo, por qué se están tomando decisiones, recoger un poco las necesidades e intereses. Creo que, digamos, no podemos esperar tener resultados distintos si seguimos haciendo lo mismo, ¿sí? Necesitamos empezar a cambiar, como bien decía Doris, a cambiar nuestra manera de hacer las cosas, ¿sí? Necesitamos informarnos todos sobre esas necesidades que hay en la cuenca y sobre cómo estas necesidades entonces implican el desarrollo de determinada inversión. Y ojo que cuando estamos hablando de inversión, en ambos casos, tanto el proyecto Puyango Tumbes como aquella inversión desarrollada desde el programa PRONASAR, en ambos casos estamos hablando de inversión pública, ¿no? Y estamos hablando entonces de que estamos tomando decisiones de pronto que de alguna manera están siendo eficientes, en tanto vamos a tener que, de cierto modo, dejar de lado inversión ya desarrollada en infraestructura para desarrollar otra con miras a mejorar las condiciones de seguridad. Sabemos que las condiciones de seguridad son fundamentales porque estamos hablando en muchos casos de la vida misma, ¿sí? Pero necesitamos tener todos información clara para que podamos establecer alternativas. Y claro, ustedes se ponen a pensar también en el caso de la población de este centro poblado, estará sumamente preocupada porque pensarán, bueno, ¿y aquí cuánto más tendré que esperar para nuevamente tener la posibilidad de tener agua
agua segura y todas las implicancias que, como habíamos dicho, trae el hecho de no tener acceso al recurso hídrico, ¿no? Entonces, creo que necesitamos promover un espacio de diálogo y quizás desde el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca sea importante alcanzar justamente algunas medidas, algunas actividades que se podrían desarrollar para que, en todo caso, los diferentes actores que están siendo afectados puedan conocer la información, puedan identificarse medidas alternativas para saber que en un corto plazo van a poder superar esta dificultad de ver limitado el acceso al recurso, ¿no? Entonces, creería yo que necesitamos cambiar la manera de hacer las cosas y quizás, seguramente, ustedes como actores directos en la cuenca Tumbes tendrán muchos más elementos para poder plantear alternativas, pero creería que lo fundamental en este momento es tener un espacio de diálogo, un espacio de interacción, probablemente en este momento al nivel del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, pero seguramente habrá que tomar también decisiones en ese sentido para acercarnos hacia los usuarios locales y un poco conocer estas preocupaciones desde este ámbito, ¿no? Nos ha compartido Doris un documento, ¿sí? Por el chat, donde todos seguramente vamos a poder acceder a esta información para tener conocimiento de la situación un poco que se viene presentando y que seguramente ustedes como parte de este ejercicio del trabajo de grupo van a poder desarrollar. Entonces, los invito un poco a partir de esta problemática que nos ha planteado Doris, acercarnos un poco más a este trabajo de grupo y a esta reflexión que podríamos hacer para nutrir estos desafíos que tenemos en la cuenca Tumbes y que necesitamos ir superando poco a poco. Vamos entonces a pedirle a Pamela que por favor nos distribuya en los grupos de trabajo. Como es usual, voy a entrar yo a los grupos de trabajo para poder orientarlos sobre cualquier duda e inquietud. Entonces, Pamela, por favor. Sí, un minuto. ¿Cuántos minutos van a ser? Tenemos, por favor, 30 minutos. Ok. This meeting is being recorded. Buenas tardes. Nuevamente bienvenidos a nuestra sala principal para poder dar inicio a la plenaria luego de haber Elber, ¿me escuchas? reflexionado. Ya estamos en la sala principal, todos nuevamente, para iniciar la plenaria. Antes de iniciar la plenaria, por favor, les recuerdo una vez más que en el chat está el formulario de asistencia. No se olviden, por favor, registrar su asistencia. Es muy importante para poder llevar a cabo un control de la asistencia y en este sentido ustedes puedan tener la que corresponde a este criterio. Bien, entonces vamos a dar inicio a la plenaria. Les pido, estamos con el tiempo así, 2 minutos para poder hacer la exposición cada grupo. Entonces tiene el grupo 1, le he pedido a Ángel que por favor pueda presentar los resultados del grupo 1. De repente, Elber, ¿puedes ayudarlo por favor en compartir la pantalla? Elber, ¿nos escuchas? Sí, parece que se hemos perdido contacto. Como estaba desarrollando ahí Elber, ¿escuchas, Elber? Pero yo veo a Elber acá. Sí, lo estoy viendo acá. Sí, hola. Ahorita voy a compartir. Ahí está. Ok, entonces, Elber, por favor, quizás, Ángel, si tú estás viendo, puedes ir avanzando un poco ahí está, ya tenemos la pantalla, perfecto. Gracias, Elber. Entonces, Ángel, por favor. Ya, a ver, Elber, habla un poquito más grande porque estoy sin lentes hoy. Ya. ¿Sí? Elber, ese no. Sí. Ya, referente a la primera pregunta, ¿no? ¿Qué elementos normativos y de los instrumentos de política ha logrado poner en práctica en su cuenca, ¿no? Mencione 2 de ellas. Bueno, hemos visto acá con el amigo Elber, ¿no? Que en nuestra cuenca podemos mencionar que
se han fortalecido la gestión de política de calidad, oportunidad y gestión de la cultura del agua, ¿no? Porque últimamente el ANA o como Álaga, ¿cómo se llama? Cuestión cultura del agua, se están yendo a instituciones, ¿no? Y estamos incentivando a los niños con respecto a la cultura del agua, ¿no? Ya referente a la calidad, se vienen haciendo monitoreos, que lo vamos a ver en la otra pregunta, y oportunidades que también se están fomentando los derechos de uso de agua. Pasamos a la segunda pregunta, ya, referente a la segunda pregunta, ¿cómo han aportado los elementos normativos ya, a la gestión integrada de los recursos hídricos en su cuenca? Indique dos situaciones particulares, ¿no? Por ejemplo, el ANA ha implementado los monitoreos participativos de calidad del agua, ¿no? En la cuenca de los ríos Tumbe y Sarumía, a partir del año 2011, y referente a esos resultados, vemos pues, que más que todo el río Tumbes viene contaminado con metales pesados. Todos sabemos que es de las actividades mineras que hace el país vecino, el Ecuador, ¿no? El ANA también ha implementado, ¿no?, los monitoreos participativos en marinos costeros. También el ANA también hace monitoreo participativo con respecto a marinos costeros. Y ahí tenemos, por ejemplo, los resultados, más que todo de hidrocarburos, ¿no? También el ANA viene promoviendo e implementando la formalización de derechos de uso de agua, ¿no? A nivel de normas que han salido, como la RJ, la 107, que es para los usos acuícolas, la 058 y la 057, ¿no? Vamos a ver la tercera pregunta. ¿Me escuchas? Ya. Referente a la Las tercera pregunta. flechitas de arriba le tienes que dar a la siguiente pregunta. Ahí. ¿Cuál es el aporte en la norma de la solución de los problemas de gestión de agua en la cuenca? Indique un problema particular de manera en que la norma esté contribuyendo a las soluciones, ¿no? Se tiene el problema de invasiones de fajas marginales en la cuenca tanto de Tumbe como Sarumía, ¿no? Las normas han permitido que se encuentren los estudios respectivos para la delimitación de la faja marginal para frenar estas acciones de invasión, ¿no? Hemos visto, tanto en los ríos Sarumía y Tumbes, muchos agricultores están sembrando dentro de la faja marginal, o a veces también construyen también, ¿no? Construyen, en el caso, por ejemplo, del río Sarumía, ¿no? Con esta obra ¿cómo se llama?, del dique. Entonces se ha visto afectado, más que todo, el caso Puyango, porque la mayoría de pozos están hechos en las fajas marginales, ¿no? Entonces ahí había un problemita ahí para el proyecto Puyango, cómo cancelarlo, ¿no? Y tampoco ellos, el mismo agricultor no podía sustentar, por lo que no podían tener su formalización o su derecho de uso de agua, porque están dentro de la faja marginal, ¿no? Elber, parece que se ha achicado ya. En el ámbito de la cuenca Tumbes, en lo que es en las quebradas, Norman está perdiendo realizar delimitaciones, ya, más que todas aquí en las quebradas, ¿no? También en las quebradas hay estudios que se están haciendo en las quebradas de Tumbes, ¿no? Para evitar también la proliferación de vivienda dentro de las quebradas. Y usted sabe que cuando hay crecimiento, las quebradas, hay mucho peligro, ¿no?, de las casas, ¿no? Por eso que están saliendo normas para limitar la faja de las quebradas. Hasta ahí hemos avanzado, por favor. Gracias. Gracias, Ángel. Gracias por compartir los resultados del grupo 1. Les pediría que en caso no hayan terminado puedan ir avanzando mientras van exponiendo a los demás grupos. Damos paso entonces al grupo 2, a Milagros Vázquez, por favor, para que pueda exponer los resultados del grupo 2. No olvidemos que máximo 2 minutos, por favor. Milagros. Si alguien puede apoyar a Milagros compartiendo la pantalla. No te escucho, Milagros. Hola. Sí, ahora sí, Milagros. Ok. ¿Puedes compartir, por favor, la pantalla? Yo la comparto. Muchas gracias. ¿Se ve? Sí, se ve. Se ve. Ya, un Se ve y ratito. se escucha. ¿Quién lo va a exponer? Tú, Milagros. Ya. Ya.
Estás premiada, Milagros. Sí, pues, primer y segundo. Ya. Bueno, en el grupo hemos estado el ingeniero Ramón Medina, la que habla, Milagros Vázquez, y la ingeniera Yasmín Anyoso del gobierno regional, ¿no? Se dio lectura justamente a lo que se nos envió y, bueno, revisando también algunos documentos. Nos dice qué elementos normativos y de los instrumentos de política se han logrado poner en práctica en su cuenca, ¿no? Mencione 2 de ellos. Bueno, lo que se había considerado es el tema, un documento muy importante y que rige en todo nuestro ámbito y en todas las cuencas, es la Ley de los Recursos Hídricos, ¿no? La Ley 29338. También la política y estrategia nacional de recursos hídricos, donde también ahí nos plantean algunos ejes, lo que nos permite, ¿no? Trabajar también de manera articulada con los demás sectores, ¿no? La incorporación de los consejos de cuenca en la institucionalidad de la región permite una mejor participación de los actores hacia objetivos comunes, ¿no? Respecto a la siguiente pregunta, ¿cómo han aportado los elementos normativos a la gestión integrada de los recursos hídricos en la cuenca? Lo que se ha considerado es que se ha aportado en este primer punto en lo que es la identificación de puntos críticos en las fuentes naturales de agua para la prevención y gestión de riesgos hídricos, ¿no? Y bueno, lo que mencioné también anteriormente es fortalecer la institucionalidad a través de esta articulación entre los diferentes sectores. La siguiente pregunta es ¿cuál es el aporte de la norma a la solución de los problemas de la gestión del agua en su cuenca? Lo que se ha considerado aquí es el aporte que hacen estas normas que se vienen implementando es justamente prevenir y gestionar controversias en nuestro ámbito de la cuenca. Y lo otro es, nos ha permitido la delimitación de las fajas marginales para evitar poner en riesgo la vida. En la siguiente pregunta, bueno, ya no nos dio el tiempo. ¿Qué normas específicas para la gestión integral de los recursos hídricos se ha aprobado en la cuenca? Bueno, aquí en la cuenca yo tengo, bueno, de conocimiento que se sacó una ordenanza regional en la que indicaba el tema del sistema de alerta temprana, ¿no? Es lo que se ha implementado aquí en la cuenca, ¿no? Ahí, Milagros, yo quiero agregar ahí también, esa misma norma fija los umbrales de los ríos Tumbes y Zarumía en los diferentes alertas, amarilla, verde, naranja y roja, ¿no? Entonces, eso es una de las normas que se ha sacado a nivel del gobierno regional aquí en esta cuenca. Eso quería agregarte, Milagros. Que no se te dejó poner ahí porque ya no dio tiempo. Por el tiempo, sí, pues justamente eso es lo que estábamos considerando en esta última pregunta, ¿no? Y bueno, ya lo mencionó también y complementó el ingeniero Ramón. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Milagros y Ramón, por complementar lo precisado por Milagros. Vamos a dar entonces pase al grupo número 3. A Percy, por favor, para que pueda compartir los resultados del grupo número 3. Percy, y quizás alguien que pueda apoyarlo con compartir la pantalla si Percy no puede. Percy, ¿nos escuchas? Sí, sí la escucho. Perfecto. Voy a para que un compañero me apoye con proyectar la pantalla. Sí, de repente, no sé si... Hay dificultades con la internet, por favor. Juliana, sí, por favor, le puedes ayudar o no sé, quién pueda ayudar a Percy con compartir la pantalla, por favor. ¿Alguien del grupo que pueda ayudar a Percy compartiendo la pantalla? Ok, ¿me podrás ayudar con la pantalla? No, estoy desde el celular. Buenas tardes. Buenas tardes. No Juliana, Juliana, ¿tú puedes ayudar a Percy? Juliana, ¿nos escuchas? Lo que pasa es que yo no comprendo, estábamos trabajando porque yo estaba proyectando la lectura y otro compañero estaba escribiendo en el Jamboard.
No tengo, yo lo que seguimos trabajando. No, si le das clic al Jamboard, Sí, compartes, actualiza la información. se ve lo que han escrito todos, no te preocupes. Solo comparte lo que tú abriste en el Jamboard, por favor. Lo que pasa es que no hemos concluido. Ahí está. A ver, ya, ok. Ya se está cargando, Juliana, gracias. Ahí Perfecto. Ok, listo, Percy. Sí, buenas tardes. Con la disculpa del caso debido a las cuestiones que hemos tenido por el tema de la conexión a internet con el grupo, pero aún así hemos podido resaltar algunas ideas principales en relación a lo que hemos podido conversar en relación a las preguntas. Con respecto a la primera pregunta, nosotros consideramos que un instrumento importante y que rige la gestión de la cuenca es el plan de gestión de recursos hídricos, donde se encuentran establecidas cada una de las acciones proyectadas y que van a permitir pues la buena gestión de la cuenca, ¿no? De la misma manera consideramos nosotros la ordenanza que aprueba la conformación del Consejo de Recursos Hídricos a nivel de Tumbes, de la cuenca Tumbes, como principales instrumentos normativos, ¿no? En relación a la pregunta número 2, ¿me puede pasar la pregunta 2, por favor? Ahí está la pregunta 2. ¿Cómo han aportado esos elementos normativos a la gestión integral de los recursos hídricos? Consideramos que el plan de gestión de recursos hídricos pues, es un instrumento de planificación, un instrumento orientador de las acciones que se hayan planificado a corto plazo. Y dentro de ello, por ejemplo, cabe rescatar la conformación del grupo de cultura del agua que está de alguna manera teniendo resultados importantes en la cuenca Tumbes, puesto que está orientándose al tema de educación para tratar de ir hacia las instituciones educativas y tratar de... ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Y tratar de impartir esos conocimientos que van a permitir una mejor gestión de la cuenca de recursos hídricos, ¿no? Esas dos preguntas hemos avanzado, licenciada, y estamos tratando de culminar las que quedan. Gracias. Sí, por favor, es importante que logren culminar las que quedan porque si no vamos a tener problemas con la nota de participación aquí en el grupo, ¿ok? ¿Sí? Necesitamos que puedan terminar ese ejercicio. Ok, le damos la palabra. Le damos la palabra al grupo 4, a María Gracia, por favor. Si María Gracia pudieras compartir los resultados del grupo 4. No sé si tú misma puedes compartir la pantalla o alguien de tu grupo que te pueda apoyar. Sí, un momentito. Ok, María Gracia. ¿Se ve lo que estoy compartiendo? Sí, sí se ve. Sí, se aprecia. Con respecto a la pregunta número 1 de qué elementos normativos y de los instrumentos de política se han logrado poner en práctica en la cuenca Tumbes, tenemos el artículo 24, creación del Consejo de los Recursos Hídricos de la cuenca Tumbes mediante la resolución del ANA, la elaboración del plan de gestión de recursos hídricos de cuenca Tumbes, así como su implementación y actualización. Y bueno, hemos considerado 3, aplicación del literal C de la política de Estado sobre recursos hídricos. Con respecto a la pregunta número 2, ¿cómo han aportado los elementos normativos a la gestión integrada de recursos hídricos en su cuenca? Tenemos la institucionalización de los monitoreos participativos de la calidad del agua de los ríos Tumbes y Zarumilla, y conformación de grupos técnicos del trabajo de la cuenca de recursos hídricos, perdón, del Consejo de Recursos Hídricos de la cuenca Tumbes. La pregunta número 3, ¿cuál es el aporte de la norma de la solución de los problemas de la gestión del agua en su cuenca?
creación del grupo técnico para la contaminación del río Tumbes, con propuesta de declaratoria de emergencia ambiental, impactos en la salud y mejoramiento en el tema de la eficiencia del recurso hídrico a través del trabajo del grupo técnico del plan de aprovechamiento y disponibilidad hídrica de la cuenca. Y por último, ¿qué normas específicas para la gestión integral de los recursos hídricos se han aprobado en su cuenca? Tenemos la ordenanza regional sobre la inclusión del tema de cultura del agua en las instituciones educativas y la ordenanza regional sobre el sistema de alerta temprana. Perfecto. Muchísimas gracias, María Gracia, por compartir los resultados del grupo 4. Vamos a dar el pase entonces al grupo 5. Tulio, por favor, si pudieras compartir la información, los resultados del grupo 5. Tulio, ¿nos escuchas? Hola, los escucho, pero no voy a poder compartir, estoy en celular. Ya, no hay problema. Eric, alguien que... Ya, ahí está. Perfecto, Tulio. Ya están compartiendo la información. Lamentablemente estoy en otra... Gracias. Perdón. Tulio, ya compartieron la información de tu grupo. ¿Podrías exponer? Está en la pantalla. A ver, relacionado a la primera pregunta, ¿qué elementos normativos los sistemas de política se han logrado poner en práctica en su cuenca? Mencione dos de ellos. Formalización de los usuarios de diferentes usos del agua. Autorizaciones, entre paréntesis, licencias de uso de agua para los diferentes usuarios. Siguiente, por favor. ¿Cómo han aportado los elementos normativos a la gestión integral de los recursos hídricos en la cuenca? Indique dos situaciones particulares. La primera, la conformación misma del Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca, entidad misma que promueve, impulsa y gestiona el plan de gestión de recursos hídricos de la Cuenca Tumbes. Las entidades usuarias, al estar debidamente formalizadas, gozan de las prerrogativas institucionales para fortalecerse y ejercer sus derechos. Siguiente, por favor. ¿Cuál es el aporte de la norma a la solución de los problemas de la gestión del agua en su cuenca? Indique un problema en particular y la manera en que la norma está contribuyendo a su solución. Los usuarios industriales, entre paréntesis, actividad acuícola, requieren como paso previo a su actividad económica productiva tener el derecho al uso de agua. Ello contribuye a resolver el problema de la extracción ilimitada o prácticas no formales. Eso es todo por parte de nuestro grupo. Ok, la última pregunta no llegaron a responderla entonces, ¿verdad? A ver. La última pregunta. Ah, no, sí, disculpe. Ah, no. Sí, acá está. ¿Qué normas específicas para la gestión integrada de recursos hídricos se aplica? Indique al menos una de ellas. Es la siguiente: promoción de grupos o plataformas como el grupo impulsor para el financiamiento del Fondo de Agua del Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca Tumbes. Esa es la última pregunta. Ok, perfecto, Tulio. Muchísimas gracias por compartir la información del grupo 5. Gracias también a quienes han apoyado como miembros del grupo para compartir la información. Vemos que en función a los resultados que ustedes han compartido, hay un conjunto de experiencias, iniciativas, avances, ¿no es cierto?, justamente orientados hacia la gestión integral del recurso hídrico, que han podido ponerse en práctica justamente amparándose o en el marco de la normativa específica y de la política
en materia de recursos hídricos. Ustedes llaman la atención, por ejemplo, todo este tema del monitoreo participativo, se ha referido en 2 oportunidades, los derechos de uso de agua, este tema de la identificación de puntos críticos, la posibilidad de articular entre los actores, los instrumentos de planificación y de cultura del agua para poder fomentar esta nueva manera de hacer y de relacionarse con el recurso hídrico, la conformación de los grupos técnicos de los consejos de recursos hídricos y antes que esto la propia conformación del Consejo de Recursos Hídricos. Nos han comentado también sobre algunas experiencias específicas como son todo este tema de la normativa que ha permitido avanzar en la regulación para evitar las invasiones de fajas marginales, especialmente para el desarrollo de actividades agrícolas y de construcción, el tema de prevenir y gestionar controversias, el tema del mejoramiento de acceso al agua y también de las iniciativas referidas a la mejora de la eficiencia. Y además han compartido información sobre ya iniciativas de normativas regionales que atienden justamente a algunas necesidades particulares de la cuenca y vemos aquí entonces cómo es que esta distinta normativa nos va permitiendo avanzar en esta línea, como decíamos, de la gestión integral del recurso hídrico, pero como se ha comentado en la sesión del día de hoy, en realidad tenemos muchos desafíos aún en los cuales requerimos avanzar y el tema del diálogo, de la participación es sumamente importante para poder evitar justamente gestionar algunas controversias, conflictos que podrían surgir en torno al uso, al manejo, al aprovechamiento del recurso, incluso al tema de las iniciativas dirigidas a la gestión del riesgo. Entonces, sabemos que el tema de participación, de comunicación, es sumamente importante, de coordinación, de articulación, y necesitamos seguir avanzando en eso. Dicho esto, quisiera rápidamente, porque ya estamos fuera de tiempo, poder compartir con ustedes los ejercicios que tenemos para ustedes como parte de esta sesión número 2. Les pediríamos, por favor, a todos, ya el día de hoy hemos hecho el esfuerzo de una vez más poder compartir con ustedes el uso de estas herramientas. Vemos que cada vez más las manejan mejor y salvo que tengan alguna dificultad en el acceso a la plataforma, esto tiene que superarse ya esta semana con la coordinación con los coordinadores y también con Pamela, quien ha puesto ahí en el chat que le comuniquen sobre cualquier inconveniente. Entonces tenemos para esta sesión 2, esta sección de queremos saber qué piensas, es decir, si tienes alguna pregunta, algún comentario, alguna reflexión sobre la cual quisieras compartir a través de este Jamboard. Lo propio con relación a este ejercicio para después de la sesión 2, los invitamos aquí a entrar a este Jamboard y que puedan compartir con nosotros información referida a, por ejemplo, quiero esperar que cargue un momento, qué situaciones, aquí básicamente lo que nos interesa conocer son las dudas, las inquietudes que han surgido producto de la aplicación de la normativa. Entonces, que considerando pueden ser algunos de los casos ya compartidos como parte de los ejercicios desarrollados en clase, en la sesión, que nos puedan compartir alguna situación en la que han aplicado algún elemento normativo y qué preguntas, qué inquietudes han surgido como parte de ese proceso. Entonces nos interesa un poco ahí avanzar sobre esas dudas que quizás compartiéndolas acá podemos ayudar a despejar porque probablemente se mantengan e impidan el adecuado avance en otras iniciativas similares. Eso con relación al ejercicio después de esta sesión y pensando ya en la sesión número 3 es necesario que todos podamos dar lectura de este informe de Naciones Unidas, es el ejercicio que tenemos para antes de la sesión número 3, es necesario que todos por favor puedan revisar este informe de Naciones Unidas para iniciar la siguiente sesión todos podamos recoger un poco, compartir nuestras impresiones, nuestros comentarios en torno a esta lectura. Entonces, dicho esto, y habiendo ya compartido con ustedes los ejercicios que tenemos previstos para el final de esta sesión y para el inicio de la sesión 3, les doy un fuerte abrazo a la distancia, esperando todos se encuentren y sigan muy bien. Me despido de ustedes y nos vemos el siguiente miércoles a esta misma hora.